Sí, George, por favor. Sí, escuchaba recién el interrogante abierto de cuál es el objetivo. Y, con todo el respeto, el objetivo, básicamente, en esta mentalidad yihadista radical, es dividir al mundo, en principio, es la estratificación. Esto es, por un lado, hay un sector denominado Darb al-Islam. Esto es la tierra del Islam. Y por otro lado, otro sector que estas mentes radicales se indican como Dar el-Harb. Esto en árabe y traducido significa la tierra que no es del Islam aún, por tanto es de la guerra. Y allí van al califato mundial. No hay intereses políticos de causar desmedro económico o de enviar bolsas con cadáveres de soldados americanos o rusos o los que participaran. El objetivo es muy claro. El objetivo es el avance y la eliminación de todo aquello que no va con su pensamiento desde el punto de vista de los que somos infieles. Y formar un califato. Por favor, Rolo. Es la base. Digo, lo que hay que, ya desde noche, ya son 5:30 de la mañana más o menos, deben estar por salir los diarios, pero la información tal como se va conociendo en Europa, podemos sintetizarla en esta cifra que ha ido corriendo y ha ido creciendo, que son los 170 muertos en 7 atentados. 6 atentados dentro de lo que sería la capital federal de París, un atentado fuera. Recordemos que fue sacado en helicóptero y de apuro el propio presidente de Francia. Imagínate si los tipos no sabían lo que estaban haciendo. Habían amenazado que había una bomba en el hotel de la selección alemana, atacaron después el estadio. Pero ¿cuál fue el verdadero objetivo? ¿Cuántos fueron atentados de distracción y el verdadero lugar donde querían lastimar era el Teatro Bataclan, donde mataron 100 personas? Porque hubo como atentados menores, tiroteos en un shopping, el suicida que se inmola en el estadio, una ráfaga de ametralladora en un restaurante camboyano, cosas así sueltas, hasta que se descubrió que el verdadero lugar donde se concentró todo fue este lugar donde no se sabe si eran 3, 4, 5 tipos, entraron con ametralladoras y empezaron a disparar. Los relatos, algunos primero entran al hall, disparan, algunos logran salir y desde ahí empiezan a contar lo que estaba pasando. Y cuando entran, como nadie sabía exactamente qué estaba pasando, hubo minutos y horas tremendas donde la policía no entraba y mientras los iba matando de a uno. La importancia y la influencia de las redes sociales en todo esto, ¿no? Impresionante porque de alguna manera los que le dan el visto bueno a la policía que ingresa rápidamente eran los que estaban adentro. Claro. No, primero que es interesante el concepto del operativo de extracción. No lo había pensado y creo que hay que empezar a pensarlo de esa manera, ¿no? 7 atentados de los cuales el que valió era en el teatro. Lo segundo es atención con el reordenamiento de los partidos de la ultraderecha por una reacción xenófoba que creo que lo planteas vos, inevitable. Pasó después de Charlie Hebdo que los partidos de ultraderecha europeos como Aurora Dorada en Grecia o el Frente de Marine Le Pen en Francia o Liga Norte en Italia crecieron muchísimo. ¿Por qué? Porque es obvio y lógico el efecto miedo, el efecto temor, el efecto paranoia. Y pone en crisis los valores europeos del humanitarismo. Ahora fuera están recibiendo los refugiados ahora. Europa para europeos, fuera inmigrantes, ¿no? La verdad Eso que es me lo que puede interesa pasar. escuchar a Angela Merkel, ¿no? Después de haber tenido que ceder, entre comillas, a la llegada de quienes buscaban un refugio, un lugar mejor para la vida. Teníamos razón. Frente a esto, Lo que pasa es que el miedo es la peor de las situaciones, es la que dispara el recorte de todas las libertades. Claro. Las libertades que es el asiento de todos los valores de Occidente. Sí, pero el miedo también hace cambiar grandes cosas, ¿no? Hace cambiar grandes decisiones. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos, el recorte de las libertades después de los atentados. ¿Qué se irá a recortar ahora? Y cohesiona también el miedo, ¿eh? El miedo paraliza y el miedo cohesiona también. Sí. Severtense, vamos a repetir un minuto la información. Una noche trágica que va a quedar en la historia, obviamente, viernes 13, en la historia trágica y terrible de la humanidad. Reiteramos información, Rolo, por favor. Desde la Segunda Guerra Mundial que no hay estado de sitio en Francia. Desde 1944, cuando entraron los alemanes, que no hay un toque de queda en París. París es hoy una ciudad donde todo el mundo está en su casa y el que no logró llegar a su casa se tuvo
que hospedar en casas que estaban disponibles a través de redes sociales. Esta fue la otra cara. Hubo 190.000 tweets de gente ofreciendo sus hogares para contener a los que estaban sin casa dando vueltas por la ciudad porque no se podían acercar a los lugares que estaban tomados por el ejército y la policía. La postal del ejército tomando las calles de París no parece una postal de las viejas dictaduras latinoamericanas, no. Desde hace tiempo se ven piquetes del ejército. Hoy salió todo el ejército a la calle a tratar de recuperar el control. Hay rutas tomadas, fronteras cerradas. En Europa hay algo que se llama el espacio Schengen, que es un espacio común de seguridad. Si uno entra por España con el pasaporte, te verifican en España que vos seas un ciudadano honorable y después por Francia entrar es un trámite, no te piden nada. Bueno, se volvieron a cerrar las fronteras, se desconoce ese espacio comunitario de seguridad. Imagínense cuál es el nivel de paranoia que hay para que Francia, que se suponía que era el más tolerante de los países comparado con Alemania, como decíamos recién, haya tenido que tomar este tipo de restricción. ¿Qué dijo el presidente François Hollande? Que los tiene identificados, que sabe de dónde provienen, con lo cual está blanqueando de esta manera que los responsables del atentado son del ejército islámico y que no tendrá piedad con ellos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con respecto a la República Argentina, con nosotros? Imagínense en este momento, a 8 días del balotaje, ¿cómo repercute esto en los dos candidatos? A ver, 4 coletazos cortos de la política nacional. Macri suspendió la campaña, Scioli suspendió la campaña, Cristina tuiteó hace 1 hora en Twitter la condena más definitiva a tanta barbarie y desastre por parte de la Argentina. Urge abordar a nivel global la cuestión del terrorismo desde una nueva forma más amplia y desde otra perspectiva. Siguió tuiteando y hablaba recién con los organizadores de Argentina Debate, Hernán Charoski, Gastón Sandler. Les preguntaba qué van a hacer con el debate, se suspende, ahora hay que debatir más que nunca la cuestión internacional. Me dicen que están empezando a hablar, pero que la intención de ellos es no suspenderlo de ninguna manera. Es decir, que el domingo a las 21 horas haya debate. Y yo sugiero, ya que estamos hablando del tema, incorporar el tema relaciones internacionales. Sí, igual no hay que nos estar atento a ver qué dice un argentino que se llama Jorge, un tal Jorge, que vive en Roma. Algo va a tener para decir de esto, ahora, ¿no? ¿qué pasa y cómo repercute esto en el mundo? Y yo todavía no lo daría por cerrado, porque todavía falta mucho, va a ser un amanecer diferente, histórico también, en Francia. Yo le preguntaba a Fernanda, la verdad que Fernanda te quiero agradecer porque nos has de alguna manera explicado muy simplemente algunas cuestiones que son difíciles hasta entender, hasta por los que saben los especialistas. Pero yo te decía cómo se reordenaba, cómo se organizaba la cosa. ¿Cómo crees que se ha manejado el presidente de Francia, Hollande, en lo que ha sido la jornada de hoy? Habló rápidamente, se pronunció en cadena nacional muy rápido, dijo que iba a haber represalias, fue hasta el lugar, al epicentro del atentado más grave, que fue el del teatro. Todavía sabemos que hay 5 terroristas que son los neutralizados, así es la palabra textual que usaron desde Francia, pero no sabemos si hay más, por eso esto sigue en curso y se abre el interrogante si algún actor europeo, Hollande o algún otro, o algún actor internacional pedirá la intervención si es que se confirma que fue el Estado Islámico. Hasta ahora tenemos bombardeos, irán a la ONU, al Consejo de Seguridad, a pedir autorización para poner tropas. Hay una cumbre del G20 que empezaba mañana y Hollande dijo que no va a ir. El G20 es el grupo de los 20 países más poderosos de la Tierra. Cristina tampoco iba a ir. Sí, le quiero preguntar a Alexandre, ¿cuál es de alguna manera, qué es lo que sienten ustedes por su presidente después de todo lo que ha pasado? ¿Tienen algún reproche para hacerlo? ¿Creen que se ha manejado de la mejor manera posible? Y bueno, obviamente han fallado los servicios de inteligencia en detectar esa amenaza. Al mismo tiempo es una amenaza muy difícil de detectar. Y se ven los blancos que tomaron, no fueron a... Hay mucha seguridad en el metro, hay mucha seguridad en las estaciones de trenes, en los aeropuertos, en los lugares simbólicos muy sensibles, pero no puedes desplegar el ejército en cada esquina. Tengo la impresión yo que esos terroristas hoy algunos tenían algo un poco armado, organizado, pero tengo la impresión que los demás fueron un poco a la suerte a ir a buscar grupo de gente, salieron de los coches, dispararon y es una amenaza muy difícil de detectar porque esa gente son franceses, conocen perfectamente la ciudad, el barrio donde evolúan y hay mucha facilidad para conseguir armas, entonces
es muy difícil de contrarrestar ese tipo de ataques. Sí, por favor. Quisiera, y hay varios periodistas acá, y vos lo mencionaste, y lo mencionó alguien afuera, el tema de la imagen, no es un tema menor. No hemos visto hasta ahora cuerpos muertos. Esto es siempre muy debatido, si eso es sensacionalismo o no. Hubo un pensador francés, Jean Baudrillard, que habló sobre la guerra que no existió, que fue la primera guerra con Irak, que era todo tan cibernético, no había cuerpo humano en el medio. No sé, yo con cuidado publicaría fotos, porque creo Igual que... fotos van a aparecer así con redes sociales ahora. No, acordate que con las Torres Gemelas no apareció nada. No había redes sociales en ese momento. Hubo un momento en que hubo un pedido... Bueno, ahí está el escenario. Durante la tarde, noche de hoy en París hubo un momento en que las autoridades pidieron de manera rotunda a los medios retirarse de Bataclan, porque lo que se venía era lo que después se vio. Iba a venir el ataque y con el ataque el tendal que quedó ahí. No sé si esa medida estuvo puntualmente relacionada con el hecho de no mostrar la tragedia y los cuerpos o de permitir a la fuerza de seguridad manejarse sin la presencia y la presión de las cámaras. Por lo que yo recuerdo en los casos anteriores de Charlie Hebdo y del ataque a la imprenta, finalmente se terminaron viendo las imágenes. Hubo una política un poco más abierta que la que tiene Estados Unidos. También hay que decir algo, porque es todo un debate para los periodistas y para las imágenes. Una de las cosas que busca el terrorismo es aterrorizar a través de la imagen, de la brutalidad y de la muerte. De eso viene dando cuenta ISIS particularmente. ISIS particularmente. Es resultable funcional. Hoy esas imágenes son funcionales. Todos los grupos terroristas han funcionado, todos, en todas las formas que hemos conocido, incluido la guerrilla, mostrando la consecuencia de sus actos y generando terror. Por eso hablamos de terrorismo. Van todos los presidentes mañana en la cumbre de Viena, lo que explicaba un poco Fernanda, pero se agregan presidentes que no iban a ir. Y esto tiene que ver con lo que vos preguntabas, que es un cambio de configuración de mapa del mundo. Merkel va a ir, François Hollande, por supuesto, David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, Rajoy de España, el primer ministro de Hungría, de República Checa. Todos van a estar mañana en Viena, la capital de Austria, en lo que va a ser una cumbre que estaba pensada para una cosa, pero que se va a transformar en pura y exclusivamente el día después de esta tragedia. Es interesante cuál va a ser la actitud de Rouhani, el presidente de Irán, que tenía planeado ir mañana a París, nada menos. No se sabía en qué iba a quedar esa visita. Bueno, la verdad que estamos viendo imágenes de una noche larga. Obviamente que estamos transitando una noche también para nosotros diferente, porque el mundo está todavía viendo qué es lo que sucede, cómo continúa esta historia macabra, esta historia de terror. Y hablamos recién de cómo se reordena, cómo se reorganiza el mundo, cómo se organiza Europa y el resto del mundo con respecto a semejante acto terrorista. Recién Fernanda decía hoy, esto para Francia va a ser el 11 de septiembre. Sí, así lo dicen los propios seguidores de ISIS ya en algunas páginas de internet que recaban esa información. Y por la magnitud uno da la impresión que sí, porque es mucho más grave de lo que pasó en Charlie Hebdo, que ya nos había horrorizado y nos parecía que era como un límite. Bueno, me parece que el caudal de muertos, hay 153 muertos confirmados, esto no terminó todavía en el día de hoy, lo que le agrega más dramatismo a la situación y la puerta abierta para ver cómo reorganizarse. Y confirmar que sea el ISIS, ¿no? No hay que perder de vista, si tuviéramos que hacer un paralelo, es como si hubieran atacado, si estuviéramos en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es una ciudad del tamaño de París. Si hubieran atacado River, hubieran barrido con ametralladora los bares de Palermo un viernes a la noche y hubieran entrado, en Niceto hubieran entrado 3 tipos con ametralladora y hubieran entrado a matar y hubieran matado 100 personas. Esta es la magnitud de lo que pasó y lo que generó toque de queda. Imagínense si estuviera la General Paz y todo lleno de militares y de policías intentando cazar a la gente y un toque de queda donde la gente no puede salir, no puede volver a su casa. No olvidemos los atentados que hemos tenido en... Sí, los fueron simultáneos, fue uno solo, ¿no? Acá son 7. Gracias a... En la búsqueda de simbolismo, perdón, una última cosa. En la búsqueda de simbolismo no hay que olvidarse que Estado Islámico está combatiendo contra Al-Qaeda en Siria y la búsqueda de un 11 de septiembre propio también busca disputar el prestigio que tiene Al-Qaeda. Gracias a todos por haber estado, la verdad que una noche diferente. El mundo observando lo que pasa en Francia y lo que nos está pasando a todos como mundo, ¿no? Noche complicada, es dificilísimo hacer estos programas porque uno dice hasta dónde va a llegar el error, el mundo que nos toca, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y me quedo con una frase que decía Fernanda, con el ISIS no se negocia. Sigan en América, vamos a ver una nota que le hizo Fantino en Animales Sueltos. Esta nota es grabada
al candidato a vicepresidente de la Nación, a Zanini, que habla poco. Zanini habló con Fantino y esto dijo: hasta el lunes, pásenla bien. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes 20:30. Chau.